Evangelio de hoy. Sábado 13 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 43 al 49. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. El hombre bueno da buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Os lo voy a enseñar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó y profundizó, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba bien construida. El que oye y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre el suelo. Cuando el río dio con ella, se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia de los frutos de la vida cristiana. En el pasaje de Lucas, Jesús nos ofrece una enseñanza profunda y clara acerca de la vida cristiana, con un enfoque particular en los frutos que la vida de fe debe dar, en la solidez de nuestras bases espirituales, y en la necesidad de ser coherentes en lo que hacemos y decimos. Este pasaje está compuesto por dos partes fundamentales: la metáfora del árbol y los frutos, y la parábola de la casa edificada sobre la roca. Ambas ilustran de manera clara y directa la exigencia de un cristianismo auténtico, y la importancia de una vida que se fundamente en principios sólidos y firmes, como los de Jesús. El mensaje que subyace es que, al igual que un árbol es reconocido por sus frutos, nuestra vida debe manifestar lo que somos en Cristo. Este es un llamado a la introspección, a la autoevaluación y, sobre todo, a la conversión constante. La coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos es fundamental para que nuestra fe sea verdadera y fructífera. Jesús no solo nos llama a oír sus palabras, sino a vivirlas. A ser no solo escuchadores, sino hacedores de su voluntad. Al final del día, no es lo que decimos o lo que conocemos lo que cuenta, sino lo que nuestras vidas muestran al mundo. La metáfora del árbol y los frutos. El comienzo de este pasaje se basa en una metáfora que es muy común en las enseñanzas de Jesús: la relación entre el árbol y sus frutos. Un árbol bueno da frutos buenos, mientras que un árbol malo da frutos malos. Esta imagen es clara y accesible, ya que nos muestra una verdad universal. Lo que producimos depende de nuestra naturaleza interna. Un árbol no puede dar frutos de una calidad que no corresponde a su esencia. De manera similar, una persona cuya vida está arraigada en principios malos no puede esperar dar buenos frutos. Y viceversa. En el contexto del cristianismo, los frutos son las acciones, las actitudes, las palabras y las decisiones que surgen de un corazón transformado por el amor de Dios.
Estos frutos son la evidencia de una vida que ha sido tocada y cambiada por la gracia divina. Si hablamos de ser cristianos pero nuestras acciones no reflejan los valores de Cristo, entonces nuestra fe es vacía. Como un árbol que parece frondoso pero no da fruto alguno. La verdadera transformación interior se manifiesta en el exterior. En lo que hacemos y cómo vivimos. Jesús no solo llama a sus discípulos a escuchar su palabra, sino a llevarla a la práctica. Esto implica que, si verdaderamente hemos aceptado su mensaje, nuestra vida debe reflejar esos principios de justicia, amor, misericordia y paz. La transformación comienza en el corazón, pero debe extenderse a todas las dimensiones de nuestra vida. Un árbol bueno produce frutos buenos. Y un cristiano que sigue a Cristo produce frutos dignos del reino de Dios. La necesidad de un corazón transformado. El versículo nos lleva a entender que el corazón del ser humano es como la raíz de un árbol. Si está envenenado, el fruto también lo será. Esto nos habla de la importancia de tener un corazón puro, sincero y dispuesto a la acción. No basta con aparentar ser cristianos. Lo esencial es que nuestro ser más profundo sea transformado por el amor de Dios. Las palabras de Jesús nos invitan a examinar nuestras motivaciones internas, a buscar la pureza en nuestra relación con Dios y a permitir que su amor nos cambie de adentro hacia afuera. La vida cristiana no es solo un asunto de cumplir normas externas o de seguir reglas religiosas. Es un llamado a un cambio radical del corazón. Solo cuando nuestro corazón está alineado con el corazón de Cristo, nuestras acciones serán verdaderas. Y nuestras palabras estarán llenas de poder transformador. La espiritualidad cristiana se basa en un amor profundo que, cuando se vive, se extiende más allá de las palabras y se convierte en acción concreta. Este amor nos lleva a construir una vida de coherencia, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Es interesante notar que Jesús habla de los frutos y de las raíces en un contexto donde él mismo está promoviendo una renovación espiritual profunda. El cristianismo no es una cuestión superficial. No se trata de una fe que se vive de forma pasajera, sino de un estilo de vida que nace de un encuentro profundo con el amor de Dios. Si nuestras vidas están firmemente arraigadas en Cristo, los frutos que daremos serán frutos de justicia y amor. Si, por el contrario, nuestras raíces no están bien cimentadas en su palabra, nuestros frutos serán vacíos y sin valor eterno. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El siguiente paso en este pasaje es la invitación de Jesús a reflexionar sobre la relación entre nuestras palabras y nuestras acciones. Jesús menciona que no se puede hablar del amor de Dios y vivir en odio. No se puede predicar la paz y vivir en guerra. La fe cristiana no es una colección de creencias teóricas, sino una forma de vida que debe verse reflejada en el día a día. En cómo tratamos a los demás. En cómo gestionamos nuestras emociones. Y en cómo nuestras decisiones diarias reflejan los valores del reino de Dios. Esto implica que, si bien es importante hablar del amor de Dios, de la justicia y de la misericordia, lo que realmente cuenta es vivir esos principios. Los cristianos somos llamados a ser testigos del amor de Dios. No solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Cada acto, por pequeño que sea,
Debe ser una manifestación del amor de Cristo. Es más fácil hablar del amor que vivirlo. Pero es en vivirlo donde se demuestra la autenticidad de nuestra fe. La coherencia entre las palabras y las acciones es crucial para la integridad del testimonio cristiano. Jesús nos invita a una vida de congruencia, en la cual lo que decimos y lo que hacemos estén alineados con los principios del reino de Dios. No podemos esperar que nuestras palabras tengan un impacto en el mundo si nuestras acciones no corresponden a ellas. La parábola de la casa sobre la roca. La segunda parte del pasaje es una parábola que Jesús utiliza para ilustrar la importancia de edificar nuestra vida sobre una base sólida. La casa construida sobre la roca representa una vida edificada sobre los principios de Dios, mientras que la casa construida sobre la arena es aquella que se fundamenta en valores superficiales, cambiantes y frágiles. Esta parábola resalta la importancia de tener una fe sólida y una vida cristiana bien fundamentada en la palabra de Dios. El fundamento de nuestras vidas es esencial y es lo que determinará nuestra capacidad para resistir las dificultades y las tormentas de la vida. Las tormentas, en este caso, no son solo las dificultades externas, sino las tentaciones internas, los momentos de crisis espiritual, los desafíos morales y los momentos de duda. Aquellos que construyen su vida sobre la roca de la palabra de Dios pueden soportar cualquier dificultad, porque su fe está anclada en algo firme e inquebrantable. Por el contrario, quienes construyen sobre la arena, aquellos cuya vida no está firmemente arraigada en los principios de Cristo, serán arrastrados por las dificultades, como una casa que se derrumba cuando llegan las tormentas. El reto de esta parábola es claro. Nuestra vida cristiana debe estar firmemente arraigada en la palabra de Dios. No podemos construir nuestra vida sobre tradiciones vacías, opiniones humanas o deseos superficiales. Si nuestra fe está fundamentada en Cristo y su palabra, seremos capaces de resistir cualquier adversidad. Porque sabemos que nuestra vida tiene un propósito eterno y un fundamento firme. La importancia de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. El llamado de Jesús es a ser no solo oyentes de la palabra, sino hacedores de ella. Es fácil escuchar las enseñanzas de Cristo y asentir con la cabeza. Pero lo que realmente importa es cómo las vivimos. La verdadera fe no se mide por cuántas veces vamos a la iglesia, ni por cuántos versículos podemos recitar, sino por cuán profundamente vivimos las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria. Esto implica un compromiso diario de vivir según los principios del reino de Dios, de buscar la justicia, la paz y el amor en todo lo que hacemos. El cristianismo no es solo una cuestión de conocimiento, sino de transformación. Solo cuando practicamos lo que hemos aprendido, podemos ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesús nos invita a poner en práctica sus palabras, a construir nuestra vida sobre la roca de su verdad, para que podamos resistir cualquier tempestad. La vida cristiana como testimonio ante el mundo. El llamado a vivir conforme a las enseñanzas de Jesús no es solo un desafío personal, sino un testimonio ante el mundo. En un entorno donde el egoísmo, la falsedad y la superficialidad son a menudo la norma,
La vida cristiana se convierte en un faro que señala una alternativa radical. Vivir con integridad, coherencia y amor. Este testimonio no es solo para los que ya creen, sino también para aquellos que aún no han conocido el amor de Cristo. Cuando una persona ve a un cristiano vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, ve algo que no puede explicarse solo con las fuerzas humanas. Algo que desafía la lógica del mundo y atrae al corazón. El testimonio de la vida cristiana es fundamental, porque revela la realidad del reino de Dios. No se trata solo de predicar palabras, sino de vivir de tal manera que las palabras se vean confirmadas por las acciones. Al practicar la justicia, la misericordia, el perdón y el amor radical que Jesús nos enseñó, nos convertimos en embajadores de su reino, mostrando al mundo que no hay límites para el amor de Dios, y que su reino es un lugar donde todos son bienvenidos. Esta forma de vivir es lo que hace que el cristianismo sea una propuesta atractiva y profunda para quienes buscan la paz y la reconciliación en un mundo dividido. El amor como base de la verdadera práctica cristiana. Lo que distingue a la verdadera vida cristiana es el amor. El amor no es solo una emoción o un sentimiento, sino una decisión y una práctica diaria. La vida cristiana está cimentada en el amor incondicional que Jesús mostró por cada ser humano. Un amor que no hace distinción entre amigos o enemigos, justos o injustos. Este amor es la clave para entender y vivir las enseñanzas de Jesús. Cada acción cristiana, cada palabra y cada decisión debe nacer de un corazón que ha sido transformado por este amor. Es importante entender que este amor no es opcional en la vida cristiana. Es su esencia misma. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, nos está llamando a amar como Él ama, sin reservas, sin egoísmo y sin expectativas. Esto implica una radicalidad en la forma en que nos relacionamos con los demás, sobre todo con aquellos que nos han hecho daño o que no están de acuerdo con nosotros. Vivir el amor de Cristo es un desafío constante, que nos llama a ir más allá de nuestras limitaciones humanas y a reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Este amor tiene también una dimensión práctica y tangible. No es solo algo que se lleva en el corazón, sino que debe manifestarse en actos concretos. En la generosidad con los pobres. En el perdón a los que nos han ofendido. En la lucha por la justicia. En la paz con nuestros hermanos. Este amor es la medida con la cual Jesús mide nuestra fidelidad. La vida cristiana se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Todo lo demás, las buenas obras, el servicio, la predicación, el sacrificio, tiene sentido solo si está fundamentado en este amor radical. La importancia de las decisiones diarias en la vida cristiana. Una de las lecciones más profundas que nos enseña el pasaje de Lucas es la necesidad de tomar decisiones constantes y cotidianas que reflejen los principios del reino de Dios. La vida cristiana no es algo que ocurre solo en momentos especiales, en eventos religiosos o en circunstancias excepcionales. Es algo que debe vivirse día a día, en las pequeñas decisiones y en los actos cotidianos. Desde cómo respondemos a una crítica, hasta cómo manejamos nuestras finanzas o nuestras relaciones. Cada acción es una oportunidad para edificar nuestra vida.
Sobre la roca de la palabra de Jesús. Es cierto que muchas veces los desafíos de la vida diaria parecen pequeños en comparación con las grandes crisis espirituales. Pero en realidad, son estos momentos los que realmente definen nuestra vida cristiana. Es en las decisiones diarias donde podemos ser fieles a los valores del reino. Cuando respondemos con amor y paciencia en medio de las tensiones cotidianas. Cuando preferimos el bien de los demás por encima del nuestro. Cuando actuamos con justicia. Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca sólida de Cristo. De esta manera, podemos estar preparados para las tormentas más grandes que la vida pueda traernos. El impacto eterno de las decisiones basadas en la palabra de Dios. Una vida construida sobre la roca de la palabra de Jesús. No solo tiene un impacto temporal, sino eterno. Las decisiones que tomamos hoy tienen repercusiones. No solo en nuestra vida inmediata, sino en nuestra eternidad. Vivir conforme a las enseñanzas de Jesús no es solo para el aquí y ahora, sino para el futuro eterno. La vida cristiana tiene un propósito que trasciende las fronteras de este mundo. Y cada acto de obediencia a la palabra de Cristo tiene un valor eterno. Esta perspectiva nos invita a ver la vida con los ojos de la fe. Reconociendo que todo lo que hacemos en obediencia a Cristo tiene un peso de gloria. Las pruebas que enfrentamos. Los sacrificios que hacemos. Y los momentos en que elegimos ser fieles a la palabra de Dios. Aunque a veces no sean reconocidos o recompensados aquí en la tierra, serán recompensados en el cielo. La promesa de Jesús es que, si vivimos de acuerdo con su palabra, nuestra vida será edificada sobre la roca firme de su verdad. Y resistirá cualquier dificultad. El desafío de edificar sobre la roca en un mundo inestable. El mundo en el que vivimos está constantemente cambiando. Las ideas, las culturas y las normas sociales cambian con rapidez. Y muchas veces estas transformaciones nos generan incertidumbre y desconcierto. Vivir en un mundo así puede hacernos sentir inseguros y tentados a seguir las corrientes temporales de la cultura. Sin embargo, la enseñanza de Jesús es clara. Debemos edificar nuestra vida sobre una base sólida que no cambie. Esta base es su palabra. Su verdad. Que permanece firme y constante. Incluso cuando todo lo demás tiembla. El desafío, entonces, es ser contraculturales. Jesús nos llama a construir sobre la roca mientras el mundo a menudo nos invita a construir sobre la arena. Esto implica una valentía y un compromiso constantes. Nos enfrentamos a la tentación de dejar que los valores del mundo determinen nuestras decisiones. Pero Jesús nos invita a ser radicalmente diferentes. A construir nuestra vida sobre principios que nunca pasarán. Aunque esto implique sufrir rechazo o incomprensión. Sabemos que nuestra vida tiene un propósito eterno. Y que lo que estamos construyendo tiene un valor que no será destruido. La diferencia entre escuchar y hacer. La última enseñanza de este pasaje es la diferencia fundamental entre escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Jesús nos recuerda que aquellos que escuchan sus enseñanzas pero no las ponen en práctica son como un hombre que construye una casa sobre la arena. Esta casa, aunque aparentemente fuerte, no resistirá las pruebas del tiempo. Al igual que la casa, nuestras vidas
si no están fundamentadas en la acción que nace de la palabra de Dios, serán frágiles y vulnerables. Escuchar la palabra de Jesús no es suficiente. Debemos ser hacedores de ella. La vida cristiana no se trata solo de aprender teorías o de asistir a cultos, sino de vivir de acuerdo con lo que hemos aprendido. Es en la acción diaria donde demostramos que realmente hemos escuchado la palabra de Dios. La verdadera fe se refleja en lo que hacemos, no solo en lo que decimos. Al vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, construimos una vida que resistirá las tormentas y que dará fruto para la gloria de Dios. Vivir con propósito y dirección divina. El desafío que Jesús nos presenta al hablarnos sobre la construcción de nuestra vida sobre la roca, y no sobre la arena, tiene una implicación profunda en la forma en que entendemos y vivimos cada día. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios nos da un propósito claro y una dirección divina. La vida cristiana no es una existencia sin rumbo ni sentido, sino que está orientada hacia el cumplimiento de un llamado específico que trasciende las preocupaciones y distracciones de este mundo. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios rápidos, muchas veces podemos sentirnos perdidos o desorientados. Pero Jesús, con su enseñanza, nos ofrece el mapa para seguir el camino correcto. Este camino no es siempre el más fácil ni el más popular, pero es el único que lleva a una vida plena, eterna y que resiste las dificultades. Al tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, en lugar de las opiniones cambiantes de la cultura, encontramos la verdadera dirección para nuestras vidas. Jesús es nuestra guía, y su palabra es la luz que ilumina nuestro camino, haciendo que incluso los momentos de oscuridad sean soportables, sabiendo que Él está con nosotros. La paz interior como fruto de una vida fundada en Cristo. Una vida edificada sobre la roca de la palabra de Cristo no solo nos proporciona estabilidad frente a las tormentas externas, sino que también nos otorga una paz interior que el mundo no puede dar. Vivir conforme a los principios del reino nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón en paz, incluso en medio de las pruebas. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. La paz que Jesús nos da es una paz profunda, que llena nuestro ser y nos permite afrontar cualquier adversidad con serenidad. El mundo ofrece una paz superficial. Una paz que depende de la ausencia de conflictos o de la satisfacción de nuestros deseos. Sin embargo, la paz verdadera solo viene cuando sabemos que nuestra vida está anclada en algo más grande que nosotros mismos. Cuando confiamos plenamente en la voluntad de Dios y vivimos conforme a su palabra. Al ser firmes en nuestra fe, no solo encontramos estabilidad personal, sino que nos convertimos en instrumentos de paz en medio de un mundo agitado, llevando la luz de Cristo a aquellos que viven en la oscuridad. La vida cristiana como resistencia al conformismo. Una vida construida sobre la roca de la palabra de Jesús también implica una resistencia activa al conformismo. En un mundo que constantemente nos empuja a adaptarnos a sus valores y normas. Ser cristiano significa a menudo nadar contra la corriente. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos lleva a desafiar las expectativas del mundo. Y a ser diferentes. A menudo en áreas donde el mundo promueve lo fácil, lo cómodo o lo egoísta.
Ser cristiano no significa simplemente aceptar el statu quo o seguir las tendencias de la sociedad, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente, como nos enseña el apóstol Pablo. Esto puede significar tomar decisiones que no siempre serán populares o comprendidas por los demás, pero son las decisiones que tienen un impacto eterno. Al resistir las presiones externas y ser fieles a la palabra de Dios, demostramos que nuestra verdadera lealtad está con el reino de Dios y no con los valores cambiantes de este mundo. La fortaleza que proviene de una fe sólida. La vida cristiana, cuando está bien cimentada en Cristo, nos da una fortaleza interior que nos capacita para enfrentar las adversidades con valentía. Las tormentas de la vida, representadas por las dificultades, las pruebas y los desafíos que enfrentamos, pueden ser duras y abrumadoras. Sin embargo, aquellos que tienen su vida construida sobre la roca de la palabra de Jesús son capaces de resistir estas pruebas con una confianza firme. No es que los cristianos estén exentos de problemas o que sus vidas sean fáciles. Más bien, la fe sólida que tenemos en Cristo nos da el valor para enfrentar lo inesperado. La fortaleza no proviene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra dependencia de Dios y de su capacidad para sostenernos. Cuando nuestra vida está fundada en Cristo, sabemos que no estamos solos, que su poder está con nosotros y que, aunque las tormentas vengan, no seremos destruidos. La perseverancia en la fe frente a la adversidad. La parábola de la casa construida sobre la roca nos recuerda que, aunque las tormentas vengan, la vida edificada sobre principios sólidos permanecerá. La perseverancia es clave en la vida cristiana. La fe no es solo una decisión momentánea, sino un camino continuo que requiere persistencia. Jesús no nos promete un camino libre de dificultades, pero sí nos garantiza su presencia constante. La vida cristiana está llena de desafíos, pero la perseverancia, basada en la certeza de que nuestra vida está fundamentada en Cristo, nos da la capacidad para seguir adelante sin desmayar. El cristiano es llamado a ser persistente, a seguir fielmente el camino de Cristo, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón que requiere resistencia, paciencia y confianza. La perseverancia en la fe no se logra a través de nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios, que nos capacita para seguir adelante. Al perseverar, demostramos que nuestra fe está firmemente enraizada en Cristo, y que estamos dispuestos a seguirlo, sin importar los desafíos. El poder transformador de la palabra de Dios. El fundamento de nuestra vida cristiana debe ser la palabra de Dios. Y cuando nos sumergimos en ella, experimentamos un poder transformador. La palabra de Dios no es solo un conjunto de enseñanzas morales o éticas, sino una fuente viva de vida y de transformación. La palabra de Jesús tiene el poder de cambiar nuestro corazón, nuestra mente y, finalmente, nuestra forma de vivir. Cuando la tomamos en serio y la aplicamos a nuestra vida diaria, no solo conocemos más a Dios, sino que nos convertimos en personas más semejantes a Él. La palabra de Dios, cuando es recibida en un corazón humilde y obediente,
Tiene la capacidad de limpiar, renovar y restaurar. No importa cuán quebrantada o perdida haya estado nuestra vida antes. La palabra de Jesús tiene el poder de rehacerla completamente. Al edificar nuestra vida sobre la roca de esta palabra viva, encontramos una fuente inagotable de sabiduría, paz y dirección que nos capacita para vivir según los principios del reino de Dios. La necesidad de una fe viva y activa. La enseñanza de Jesús en este pasaje también resalta la necesidad de una fe viva y activa. No basta con conocer las enseñanzas de Cristo. Debemos ponerlas en práctica. La fe verdadera es una fe que se expresa a través de acciones concretas, que se ve en nuestra forma de vivir, de tratar a los demás y de tomar decisiones. La fe no es solo una cuestión de pensamientos o creencias, sino de acción. Si creemos en las enseñanzas de Jesús, entonces debemos vivir según ellas, independientemente de las circunstancias. Una fe viva y activa es aquella que no solo se manifiesta en la iglesia o en los momentos de oración, sino que se refleja en la vida diaria. Cada decisión, cada palabra y cada acto de generosidad es una oportunidad para poner en práctica nuestra fe. Esta es la esencia de lo que Jesús nos enseña. No se trata solo de escuchar, sino de hacer. Es en la práctica diaria donde demostramos la autenticidad de nuestra fe, y donde permitimos que el reino de Dios se manifieste a través de nosotros. El llamado a la coherencia en la vida cristiana. Una de las lecciones centrales de este pasaje es el llamado a la coherencia en la vida cristiana. Jesús no nos invita a tener una fe de conveniencia. Una fe que solo se vive cuando es fácil o cuando las circunstancias lo permiten. Él nos llama a una vida de coherencia, a vivir de acuerdo con los principios del reino. No solo en los momentos de confort, sino también en los momentos de dificultad. La verdadera fe se ve en cómo respondemos ante la adversidad, en cómo tratamos a aquellos que nos lastiman, y en cómo actuamos cuando nadie nos ve. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es fundamental para nuestra vida cristiana. No podemos separar nuestras creencias de nuestras acciones. Si verdaderamente creemos en Cristo, nuestras vidas deben reflejar esa creencia. Es fácil profesar la fe, pero lo que realmente demuestra nuestra autenticidad es la manera en que vivimos. Jesús nos llama a vivir con coherencia. Y esa coherencia es lo que hace que nuestra fe sea un testimonio poderoso para el mundo. La conexión entre fe y vida diaria. Al seguir a Cristo, no podemos separar nuestra fe de nuestra vida diaria. El cristianismo no se vive únicamente en la iglesia o en los momentos de oración, sino que debe ser reflejo de nuestras acciones cotidianas. Vivir según la palabra de Cristo significa llevar su mensaje a todas las áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones financieras, y en la forma en que tratamos a los demás. La fe genuina se ve en cómo nos comportamos cuando estamos fuera de los ojos del público, en los momentos de soledad, y cuando nos enfrentamos a las tentaciones. Si construimos nuestra vida sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús, nuestras acciones diarias se transformarán en testimonio de la fe que profesamos. Cada interacción que tenemos con los demás es una oportunidad para vivir lo que predicamos. Si decimos que seguimos a Cristo, pero nuestras acciones no reflejan esa fe, nuestra vida se convierte en un testimonio falso.
No basta con afirmar que somos cristianos, sino que debemos serlo en todo lo que hacemos. Al poner en práctica la palabra de Jesús, no solo estamos edificando nuestra vida sobre la roca firme, sino que estamos mostrando al mundo lo que significa vivir como su discípulo. Cada acto de justicia, cada palabra de amor, cada decisión de perdón es una prueba concreta de que la fe cristiana no es solo algo que se cree, sino algo que se vive. La llamada a ser transformadores en nuestra sociedad. Vivir la vida cristiana también implica ser agentes de transformación en la sociedad. El Evangelio no es una invitación a retirarnos del mundo, sino a ser luz en medio de las tinieblas. Cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, nos está invitando a que nuestro testimonio transforme todo lo que tocamos. Un cristiano auténtico no puede quedarse indiferente ante las injusticias o la opresión, porque los principios del reino de Dios son radicales. La justicia, la misericordia, la paz y el amor incondicional deben ser los valores que guíen nuestras vidas. Cuando vivimos según estos principios, no solo edificamos nuestras vidas sobre la roca, sino que también estamos construyendo un mundo más cercano al reino de Dios. Las estructuras de poder, los sistemas de injusticia y las normas sociales que no reflejan el amor de Cristo deben ser desafiadas por la acción cristiana. Al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, demostramos que el reino de Dios es algo tangible, algo que se vive y se experimenta. Ser cristiano significa ser transformador. Y cada acción de amor, cada lucha por la justicia, cada esfuerzo por la reconciliación, es una contribución a la transformación del mundo. El sufrimiento como prueba de nuestra fe genuina. Es importante comprender que la vida cristiana no está exenta de sufrimiento. De hecho, Jesús nos advierte que seguirlo a menudo implica cargar con nuestra cruz. Sin embargo, cuando nuestra vida está fundamentada sobre la roca de su palabra, el sufrimiento adquiere un propósito más grande. Es una oportunidad para crecer en nuestra fe y confianza en Dios. Las pruebas y dificultades no nos destruyen, sino que nos purifican y nos acercan más a Cristo. La persecución y la adversidad son ocasiones para demostrar que nuestra fe es genuina y que nuestra esperanza no está puesta en las cosas de este mundo, sino en la vida eterna con Dios. El sufrimiento no es algo que debamos buscar, pero cuando se nos presenta, podemos enfrentarlo con la seguridad de que nuestra vida está cimentada en algo que no será movido. Jesús no nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos aseguró que su paz nos acompañaría en medio de las tormentas. La fe genuina, vivida sobre la roca de la palabra de Cristo, nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la recompensa es eterna. La humildad como base de la verdadera grandeza. Otro aspecto clave de la vida cristiana es la humildad. Jesús, en su vida y enseñanzas, ejemplificó una humildad radical que desafiaba las expectativas sociales. El ser cristiano implica renunciar al orgullo, al egoísmo y a la autocomplacencia, para vivir con un corazón humilde. La humildad no significa debilidad, sino fortaleza espiritual. Al reconocer que nuestra vida depende completamente de Dios, y que no somos autosuficientes, nos disponemos a servir a los demás con un corazón lleno de amor y compasión.
Es en la humildad que encontramos la verdadera grandeza. Porque la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la fama ni por el poder, sino por nuestra disposición a amar y servir a los demás. La vida construida sobre la roca de la palabra de Cristo lleva a una humildad genuina, que no busca la gloria personal, sino la exaltación de Dios en todas las cosas. Vivir con humildad significa reconocer que nuestras fuerzas vienen de Él y que, sin su gracia, no podríamos hacer nada. Esta humildad se traduce en un amor desinteresado, en el servicio a los demás, y en la disposición para seguir el ejemplo de Cristo, quien se hizo siervo de todos. Es en esta humildad que encontramos la verdadera paz y el propósito de nuestra vida. La paciencia en la espera del cumplimiento de la promesa. El cristiano también es llamado a vivir con paciencia, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Aunque vivimos en un mundo que busca gratificación inmediata, la fe cristiana nos enseña a esperar con esperanza y paciencia. La promesa de Dios es segura, pero el tiempo de su cumplimiento no siempre coincide con nuestros deseos. Vivir sobre la roca de la palabra de Cristo implica confiar en su tiempo perfecto, y no apresurarnos a buscar soluciones temporales o superficiales. La paciencia es una virtud cristiana fundamental, porque nos recuerda que nuestra esperanza está en la eternidad, y que todo lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. En medio de las pruebas y las adversidades, la paciencia nos permite sostenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Esta espera activa no es una espera pasiva, sino una esperanza activa que se refleja en nuestra perseverancia, en nuestro servicio y en nuestra confianza en que Dios cumple sus promesas. El perdón como fundamento del reino. Otro principio esencial de la vida cristiana es el perdón. Jesús nos enseñó que, para ser perdonados por Dios, debemos perdonar a los demás. La capacidad de perdonar es una de las señales más claras de que estamos construyendo nuestra vida sobre la roca de la palabra de Cristo. El perdón no es solo una acción, sino una actitud del corazón que refleja la misericordia de Dios hacia nosotros. Al perdonar, nos liberamos del peso del rencor y la ira, y abrimos nuestro corazón a la paz que solo Dios puede dar. El perdón también tiene un poder transformador. No solo libera a la persona perdonada, sino que nos libera a nosotros mismos. Al perdonar a quienes nos han hecho daño, demostramos que nuestra vida no depende de las heridas que otros nos causan, sino del amor de Dios que sana y restaura todo. El perdón es una práctica radical que refleja la naturaleza de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. Al vivir el perdón, estamos construyendo una vida que no se derrumba cuando llegan las pruebas, sino que se fortalece en el amor. La generosidad como testimonio del reino. La generosidad es otro fruto de la vida cristiana fundamentada en la roca de la palabra de Cristo. Vivir generosamente no solo significa dar dinero o bienes materiales, sino dar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro amor y nuestro servicio. Jesús nos mostró que la verdadera generosidad no busca recompensa, sino que es un acto desinteresado que refleja el amor de Dios. Cuando vivimos con generosidad, estamos reflejando el carácter de un Dios que no escatimó nada para darnos lo más valioso, su propio Hijo.
La generosidad es una de las formas más claras de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Al ser generosos, no solo satisfacemos las necesidades materiales de los demás, sino que también compartimos la esperanza y la gracia de Dios. Vivir generosamente es un testimonio del reino de Dios, mostrando que nuestra vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos a los demás. Al practicar la generosidad, edificamos nuestra vida sobre la roca firme de Cristo, asegurándonos de que nuestras acciones reflejan el amor y la compasión de nuestro Salvador. La fuerza transformadora del amor de Dios. Finalmente, el amor de Dios es la fuerza transformadora que puede cambiarlo todo. Es el fundamento de la vida cristiana y la base sobre la que edificamos nuestra existencia. Este amor no solo nos redime, sino que también nos capacita para amar a los demás de la misma manera. Al vivir en este amor, experimentamos una paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Este amor nos permite superar las dificultades, perdonar las ofensas y ser generosos, incluso cuando es difícil. Es en este amor que encontramos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y es este amor el que nos capacita para vivir la vida cristiana con coherencia y firmeza. La palabra de Cristo, cuando es recibida y puesta en práctica en nuestro corazón, nos lleva a un amor radical que no solo cambia nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. El amor de Dios es la roca sobre la cual nuestra vida se construye. Y es este amor el que nos da la fuerza para perseverar en la fe y vivir según su voluntad. El cristiano como reflejo del carácter de Cristo. Vivir una vida cristiana auténtica es reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. Jesús nos mostró cómo vivir, cómo relacionarnos con los demás, cómo ser verdaderos siervos, humildes y llenos de compasión. Si construimos nuestra vida sobre la roca sólida de su palabra, cada uno de nosotros es llamado a ser una imagen viviente de su amor y su gracia. Esto implica no solo imitar su forma de vivir, sino dejar que su carácter se refleje en nosotros. El carácter de Cristo se muestra en nuestra paciencia, en nuestra capacidad de perdonar, en nuestro amor por los demás y en nuestra disposición para servir a los más necesitados. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, no estamos simplemente observando una figura histórica, sino aprendiendo a ser como Él. Esto significa que nuestras decisiones cotidianas, nuestra forma de hablar y actuar, deben alinearse con lo que Cristo haría. Es un desafío constante, pero al vivir según su palabra, vamos siendo transformados de gloria en gloria, desde el interior hacia el exterior. Cada vez que elegimos reflejar el carácter de Cristo, estamos construyendo una vida más sólida, más fiel y más alineada con el propósito de Dios para nosotros. La importancia del arrepentimiento constante en el camino cristiano. Un aspecto fundamental en la vida cristiana es la humildad suficiente para arrepentirnos continuamente. La vida cristiana no es una vida de perfección inmediata, sino una vida en proceso. A lo largo de nuestra caminata con Cristo, habrá momentos en los que caigamos, en los que nuestras decisiones no estén alineadas con la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña que el arrepentimiento es el camino hacia la restauración. El arrepentimiento no es un acto único, sino una disposición continua de nuestro corazón hacia Dios, buscando su perdón y su gracia.
Este arrepentimiento es lo que nos permite mantener nuestra vida firmemente cimentada sobre la roca. Porque es un recordatorio de nuestra dependencia total de Dios. Al reconocer nuestras debilidades y buscar la restauración a través de la fe en Cristo, nos acercamos más a su imagen. Jesús, en su amor, no solo nos perdona, sino que nos da la fortaleza para levantarnos y seguir adelante. Cada vez que nos arrepentimos, estamos construyendo sobre la roca de su gracia, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos. La resiliencia cristiana, como resistir la adversidad. La vida cristiana es una vida de resiliencia. Jesús no nos prometió que viviríamos sin dificultades, sino que nos aseguró que su presencia estaría con nosotros para ayudarnos a superar cualquier adversidad. Vivir sobre la roca significa tener una fortaleza que no se derrumba ante las tormentas de la vida. Las dificultades, las pruebas y las persecuciones serán inevitables. Pero cuando nuestra vida está fundada en los principios de Cristo, desarrollamos una resiliencia que nos permite no solo soportar las dificultades, sino superarlas con gozo y fe. Ser resilientes en Cristo no significa que no sintamos dolor, sino que aprendemos a depender de su fuerza y a confiar en que Él tiene el control de todas las circunstancias. La resiliencia cristiana es una forma de vida que responde con fe a las pruebas, sabiendo que, aunque las tormentas vengan, nuestra vida no será destruida si está construida sobre la roca firme de la palabra de Cristo. Esta resiliencia nos permite, incluso en los momentos más difíciles, seguir avanzando con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en y a través de nosotros. El testimonio cristiano en un mundo secular. El mundo en el que vivimos a menudo se aleja de los valores cristianos. Y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús puede ser una señal de contradicción ante las normas de la sociedad. Sin embargo, esta contradicción es, en muchos casos, una oportunidad para dar testimonio del amor y la justicia de Dios. Cuando decidimos vivir como cristianos, fundados en los principios inquebrantables de su palabra, nos convertimos en testigos de un reino que está más allá de las realidades temporales y que está destinado a transformar el mundo. El testimonio cristiano no se limita solo a las palabras, sino a la forma en que vivimos nuestras vidas. Cada acción que tomamos, cada relación que construimos y cada decisión que hacemos debe ser un reflejo de nuestra fe. Si nuestra vida está construida sobre la roca de la palabra de Dios, entonces el mundo puede ver, a través de nosotros, lo que significa vivir según los principios del reino. No necesitamos hacer grandes gestos. Solo vivir con integridad, amor y verdad. Nuestro testimonio no es solo lo que decimos, sino lo que somos. Y eso es lo que puede impactar a aquellos que nos rodean. El valor eterno de las decisiones cotidianas. Las decisiones que tomamos cada día pueden parecer pequeñas, pero tienen un impacto eterno. A menudo, nos enfrentamos a decisiones que parecen triviales o sin importancia, pero si las vemos a través de los ojos de la fe, entendemos que incluso las acciones más cotidianas tienen un valor eterno. Vivir sobre la roca significa reconocer que todo lo que hacemos, desde los actos de servicio más humildes hasta los momentos de oración más privados, tiene una repercusión en el reino de Dios.
cada vez que elegimos seguir los principios de Cristo en nuestras decisiones diarias. Estamos construyendo una vida sólida que resistirá la prueba del tiempo. Las decisiones de hoy no solo afectan nuestro futuro inmediato, sino que también tienen un impacto eterno. Vivir con esta conciencia nos permite poner en perspectiva nuestras prioridades y recordar que cada momento, cada acción, tiene valor ante los ojos de Dios. Así, lo que podría parecer una acción sin importancia, como ser amable con un extraño o perdonar a alguien que nos ha herido, tiene un impacto eterno en el reino de Dios. La necesidad de una vida de oración constante. La oración es la base de una vida cristiana sólida. Jesús mismo nos enseñó a orar. Y su vida estuvo marcada por momentos de comunión profunda con su Padre. La oración nos conecta con Dios. Nos fortalece y nos guía en nuestro caminar cristiano. Vivir sobre la roca de la palabra de Cristo implica también vivir en constante diálogo con Dios. A través de la oración, encontramos la dirección que necesitamos para tomar decisiones sabias. La fortaleza para superar las pruebas. Y la paz que solo Dios puede darnos. Una vida cristiana que no se sustenta en la oración es una vida que corre el riesgo de caer. La oración es el medio por el cual nuestra vida se mantiene firme. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Al orar, nos alineamos con la voluntad de Dios. Y permitimos que su gracia transforme nuestras vidas. La oración no es solo una petición de ayuda en tiempos de necesidad, sino un estilo de vida continuo, que nos mantiene conectados con nuestra fuente de vida. La unidad en el cuerpo de Cristo como fortaleza. El cristianismo no es una fe individualista, sino que nos llama a vivir en comunidad. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene un papel crucial en el fortalecimiento y la edificación de la comunidad. Vivir sobre la roca de la palabra de Cristo no solo nos implica a nosotros individualmente, sino que también nos llama a vivir en unidad con los demás creyentes. La unidad en la Iglesia es una fortaleza que nos permite enfrentar las adversidades juntos, apoyarnos mutuamente y crecer en la fe. La vida cristiana se construye mejor en comunidad, a través de la unidad con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, podemos ser más fuertes, más sabios y más fieles. Juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado, viviendo con amor y servicio unos para otros. La unidad no significa que siempre estemos de acuerdo en todo, sino que nos mantenemos unidos en nuestro propósito común de glorificar a Dios y avanzar en su reino. La unidad cristiana es un testimonio poderoso para el mundo, demostrando que, a pesar de nuestras diferencias, estamos unidos en Cristo. El propósito eterno de nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana debe estar guiada por un propósito eterno. Glorificar a Dios y expandir su reino. Vivir sobre la roca de la palabra de Cristo. Significa entender que nuestra vida no es solo para disfrutar los placeres temporales, sino para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada día es una oportunidad para avanzar en ese propósito, para ser más como Cristo y para impactar a otros con el amor de Dios. Este propósito eterno le da sentido a todo lo que hacemos, ya sea en nuestras carreras, en nuestras familias o en nuestras comunidades.
Debemos vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. Al vivir de acuerdo con la palabra de Cristo, estamos construyendo una vida que tiene valor más allá de lo temporal, que no será destruida por las dificultades del mundo, sino que permanecerá firme en la eternidad. El desafío de vivir de acuerdo con los principios del reino. Vivir según los principios del reino de Dios no es fácil, ya que implica una constante lucha contra las normas y valores que dominan el mundo. Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra, lo que significa que nuestra vida debe destacar y diferenciarse. Esto no se logra de manera automática, sino que requiere una determinación constante de vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. La tentación de adaptarnos a la cultura y conformarnos con sus estándares es grande. Pero cuando edificamos nuestra vida sobre la roca de la palabra de Cristo, podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Cada día, el cristiano se enfrenta a decisiones que desafían sus convicciones. La sociedad nos ofrece alternativas más fáciles y convenientes, pero estas no siempre reflejan la justicia, el amor y la paz de Dios. Vivir el Evangelio en un mundo que no lo comprende es una tarea ardua. Pero la vida cristiana tiene la recompensa de una paz profunda. Una paz que trasciende las circunstancias. Al vivir conforme a los principios del reino, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios, invitando a otros a descubrir la esperanza que solo se encuentra en Él. El propósito de la disciplina cristiana. La disciplina es una parte fundamental de la vida cristiana. El caminar con Cristo implica un proceso de transformación constante. Y para ello, la disciplina es clave. La disciplina cristiana no se refiere solo a evitar el pecado, sino a vivir de manera intencional y consciente, conforme a la voluntad de Dios. Esto requiere esfuerzo y compromiso. La vida cristiana no es una vida pasiva, sino una que busca continuamente crecer en la fe, ser más como Cristo y servir a los demás con amor y sacrificio. Al seguir la disciplina cristiana, comenzamos a tomar decisiones más sabias, más piadosas, que reflejan el corazón de Dios. No es suficiente con tener buenas intenciones. Es necesario vivir de acuerdo con lo que sabemos que es correcto. Al practicar la disciplina en la oración, el estudio de la palabra, el servicio y el sacrificio, nos fortalecemos espiritualmente y nos ayudamos unos a otros a mantenernos firmes en la fe. La disciplina, cuando se realiza con el corazón adecuado, nos acerca más a Dios y nos permite vivir de manera más coherente con nuestra vocación cristiana. El llamado a ser agentes de reconciliación. La vida cristiana no solo se trata de nuestra relación con Dios, sino también de nuestra relación con los demás. Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación en un mundo lleno de divisiones y conflictos. En un mundo donde el resentimiento y la ira parecen dominar las relaciones, el cristiano está llamado a perdonar, restaurar y sanar. La reconciliación no es solo un acto de perdón, sino también un acto de humildad, donde ponemos de lado nuestro orgullo para buscar la unidad y la paz con aquellos que nos rodean. El perdón y la reconciliación son señales claras de que nuestra vida está construida sobre la roca de Cristo. No podemos vivir en paz con Dios si no buscamos la paz con los demás.
La reconciliación implica un esfuerzo consciente para restaurar lo que ha sido quebrantado. Y como cristianos, tenemos el mandato de buscar la unidad, incluso cuando eso implique sacrificios personales. Al vivir de manera reconciliadora, estamos construyendo puentes, no muros. Y estamos participando en la obra redentora que Dios está haciendo en el mundo. La importancia de la justicia y la equidad en el reino de Dios. La justicia es un principio fundamental del reino de Dios. Jesús vino a proclamar un reino donde los oprimidos son liberados, los pobres son atendidos, y los injustos son confrontados. El cristiano está llamado a trabajar por la justicia en su comunidad y en su entorno, promoviendo una vida que no solo se basa en la fe personal, sino también en la responsabilidad social. Ser cristiano implica estar comprometido con los más vulnerables, asegurándonos de que sus derechos sean respetados y que reciban el trato digno que merecen como hijos de Dios. La justicia cristiana no es solo una cuestión de palabras, sino de acción. Implica actuar con equidad, defender a los oprimidos y luchar contra todo tipo de injusticia. Al vivir con justicia, demostramos que el reino de Dios es más que una promesa futura. Es una realidad que se debe vivir aquí y ahora. Al construir nuestra vida sobre la roca de la palabra de Cristo, nos vemos impulsados a ser defensores de la justicia, a actuar de acuerdo con los valores del reino de Dios y a promover un mundo más equitativo para todos. El impacto eterno de una vida entregada a Dios. Cada día de nuestra vida tiene un propósito eterno. Cuando vivimos fundados en la palabra de Cristo, entendemos que nuestras acciones no solo tienen un impacto en el presente, sino también en la eternidad. Vivir para el reino de Dios no es solo una cuestión de salvación personal, sino de ser parte activa de la obra redentora de Dios en el mundo. Cada acto de amor, cada gesto de bondad y cada sacrificio hecho por el reino tienen un impacto eterno. Nuestro tiempo aquí en la tierra es breve, pero tiene un valor eterno si lo vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivir sobre la roca significa no solo vivir para el presente, sino vivir con la mirada puesta en la eternidad. Todo lo que hacemos en obediencia a Dios tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Al vivir una vida entregada a Dios, estamos invirtiendo en el reino eterno. Y aunque el mundo no siempre reconozca esos esfuerzos, Dios sí lo hace. Y esas acciones se recompensarán en su tiempo. La esperanza en la segunda venida de Cristo. La vida cristiana está marcada por una esperanza que no se basa en las circunstancias de este mundo, sino en la promesa de la segunda venida de Cristo. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las pruebas y dificultades parecen abrumadoras. Vivir sobre la roca significa vivir con la certeza de que Cristo regresará para restaurar todas las cosas, para hacer justicia y para traer paz definitiva. La segunda venida de Cristo es el evento culminante de la historia. Y vivir con esta esperanza nos da una perspectiva eterna sobre nuestra vida. Mientras vivimos en este mundo, debemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que la recompensa está por venir. Esta esperanza nos permite vivir con alegría, a pesar de las circunstancias difíciles, porque sabemos que todo lo que hacemos por amor a Cristo tiene un propósito eterno. Vivir con la esperanza de su regreso nos llena de paz,
y nos motiva a seguir fieles en nuestra misión. El desafío de vivir una vida radicalmente distinta. Ser cristiano implica un llamado a vivir de manera radicalmente distinta a la norma establecida por el mundo. Jesús no vino a traer una fe cómoda o conformista, sino una fe transformadora que desafía nuestras ideas y prioridades. Vivir sobre la roca de la palabra de Cristo significa estar dispuestos a ir en contra de las tendencias del mundo, incluso cuando esto implique sacrificios personales. La vida cristiana no es solo una cuestión de modificar ciertos comportamientos, sino una transformación profunda del corazón y la mente. Esto nos lleva a tomar decisiones que no siempre son fáciles, pero que reflejan el amor y la verdad de Cristo. Vivir de manera radicalmente distinta es un testimonio poderoso de que el reino de Dios ya está aquí y que está transformando la vida de aquellos que eligen seguir a Cristo. Es un desafío constante, pero uno que trae consigo la alegría y la satisfacción de vivir conforme a los valores eternos del reino de Dios. La importancia de la comunidad cristiana en la edificación personal. Una de las grandes bendiciones de ser cristiano es la comunidad que forma parte del cuerpo de Cristo. Vivir sobre la roca no es un esfuerzo individualista, sino que es parte de un viaje colectivo hacia la madurez espiritual. La comunidad cristiana es esencial para el crecimiento personal en la fe, ya que nos ayuda a mantenernos firmes. Nos anima en los momentos de debilidad y nos enseña a vivir como verdaderos discípulos de Cristo. La vida cristiana es más fuerte cuando se vive en comunidad. A través de la oración, el estudio de la palabra, el compañerismo y el servicio mutuo. La iglesia se convierte en un lugar donde podemos crecer en nuestra fe y edificar a los demás. Vivir sobre la roca significa ser parte activa de la comunidad cristiana, ayudando a construir un cuerpo fuerte y unido, que refleje la gloria de Dios en la tierra. La alegría de vivir en Cristo. Finalmente, la vida cristiana está marcada por una profunda alegría. Vivir sobre la roca de la palabra de Cristo no solo implica resistir las dificultades, sino también experimentar una alegría inquebrantable que viene de estar en relación con el Creador. Esta alegría no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos viviendo en la voluntad de Dios, y de que nuestra vida tiene un propósito eterno. Esta alegría es un testimonio visible para el mundo de que no estamos buscando la felicidad en las cosas temporales, sino en Cristo, quien es la fuente de nuestra paz y alegría. La vida cristiana, aunque desafiante, es también una vida llena de gozo. Porque sabemos que, a pesar de las pruebas, Dios está con nosotros y que su amor nos sostiene. Vivir sobre la roca significa vivir con alegría, sabiendo que estamos en las manos del Dios que nos ama y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.